El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestro corazón para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Hoy voy a ofrecer la misa por los sacerdotes del pueblo. En primer lugar, por los sacerdotes hijos del pueblo que ya han fallecido, don Fermín y don Fernando, que ha sido el último en fallecer, don Fernando. Y después también por los otros tres que fueron párrocos, don Ciriaco, don José Luis y don José. Por los 5 sacerdotes ofrezco la misa hoy. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Santo Evangelio, Lectura del libro de la sabiduría. Dijeron los malos: acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos.
Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atienda mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, donde hay envidias y peleas, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde salen las luchas y los conflictos entre vosotros? ¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en vuestro cuerpo? Codiciáis lo que no podéis tener y acabáis asesinando. Ambicionáis algo y no podéis alcanzarlo, así que lucháis y peleáis. No lo alcanzáis porque no lo pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo instruía Jesús a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarlo. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Si recuerdan, el domingo pasado veíamos esa pregunta de Jesús a los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Primero les preguntó qué opinaba la gente, después le preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro, podemos decir que acertó aquella pregunta a medias.
Acertó que era el Mesías, pero se equivocó en algo muy importante. Se equivocó en la misión del Mesías. Él pensaba que el Mesías venía a liberarles del yugo de los romanos, como la mayoría de los judíos. Y cuando Jesús les explica que Él tiene que padecer, entonces cuando Él lo rechaza. Entonces, no basta con creer en Dios, creer en un ser superior, sino lo importante es tener claro la misión de Dios. Pedro tenía claro que era el Mesías, pero no tenía clara la misión de ese Mesías. Y si no tenemos clara la misión de Dios, prácticamente no tenemos nada. Tenemos muy poquito. Hemos dado un primer paso, pero se queda muy corto ese paso. Tenemos que saber la misión de Jesús en el mundo. Y es bien claro lo que ha venido Él. Ha venido a salvarnos. Ha venido a redimirnos. Ha venido a llevarnos con Él cuando se acabe nuestra estancia en este mundo. Nos ha hablado de una vida eterna, de una vida en plenitud. Y para eso Él ha entregado su vida por nosotros. Entonces, cuando el Señor está hablando de entregar la vida, no está hablando de cualquier cosa. Está hablando nada más y nada menos que de su misión. Lo más importante a lo que ha venido al mundo. Ha venido al mundo por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros. Y esto lo tenemos que tener, ya digo, muy claro. Si no tengo claro qué ha venido a hacer Dios en mi vida, entonces mi idea de Dios se queda muy corta. Pero los apóstoles están en otra onda. No sintonizan con Jesús. Se ve bien claro en el Evangelio de hoy. Hasta en 3 ocasiones, se dice pronto, hasta en 3 ocasiones les habla Jesús en el Evangelio de San Marcos a los apóstoles de que tenía que padecer, que tenía que morir, que tenía que entregar su vida, porque esa era su misión principal en el mundo. Hasta en 3 ocasiones, en el capítulo 8, que veíamos el domingo pasado, capítulo 9, que vemos este domingo, y también en el capítulo 10. En los 3 lugares nos habla el Señor de que tenía que entregar su vida, que tenía que morir por nosotros. Qué curioso que Jesús lo explica en cada uno de esos 3 capítulos, cada vez con mayor claridad, y los apóstoles no se enteran en ninguno de los 3 capítulos. En ninguno. El domingo pasado, Pedro, capítulo 8, Pedro no se enteró. Pero es que hoy, una vez que Jesús les anuncia que tiene que padecer, ¿han visto en el Evangelio de hoy a qué se han dedicado los apóstoles? Se han dedicado a discutir entre ellos quién era el más importante. Anda, que se habían enterado de mucho. Están discutiendo entre ellos quién es el más importante. Pero en el capítulo 10, también una vez que Jesús les habla de la pasión, de morir, que esa es su misión en el mundo, Santiago y Juan le dicen a su madre que vaya a hablar con Jesús para que les reserve un lugar a su derecha. ¿Se dan cuenta el contraste que hay tan grande? 3 veces anuncia Jesús la pasión, que tiene que morir por nosotros, y los apóstoles están discutiendo pensando en ellos, a ver quién de ellos es el más importante. No se han enterado de nada, o no quieren enterarse. Porque hay una cosa clara también en el Evangelio de hoy, y es que los apóstoles, aunque lo hacen, saben que lo que hacen lo están haciendo mal. Se ve muy claro en el Evangelio de hoy. Ellos iban discutiendo a ver quién era el más importante a espaldas de Jesús. Pero Jesús, como siempre, tan fino él, iba con el oído puesto. Y se iba enterando de esa discusión que tenían los apóstoles.
Y cuando llegan a Cafarnaúm, Jesús los llama. Jesús llama a los apóstoles y les dice lo siguiente: ¿de qué discutíais por el camino? Y los apóstoles, muy tunantes ellos, perdónenme la expresión, muy tunantes ellos, se callan, no quieren contestar. ¿Por qué no quieren contestar cuando Jesús les pregunta ¿de qué discutíais por el camino? Porque habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Y claro, sabían que estaban haciendo mal, sabían que eso no está bien y por eso se callan. Pero es que pasa lo mismo con Santiago y Juan. Santiago y Juan le dicen a su madre que sea ella la que vaya a hablar con Jesús, porque eran parientes además, de que a ver si les puede colocar en un lugar a su derecha. Pero no van ellos, son muy listos, envían a su madre, porque ellos saben que eso no está bien pedirlo, y ponen a su madre de intercesora, a ver si su madre les hace caso. Se dan cuenta que los apóstoles saben que están haciendo mal. Pero aquí viene lo curioso. Saben que están haciendo mal, pero persisten en la idea. Ellos persisten en esa idea, aunque saben que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque lo malo de todo esto es que cuando nosotros queremos ser los primeros, que es lo que reclaman hoy los apóstoles en el Evangelio de hoy, ¿quién de ellos es el más importante? Cuando queremos ser los primeros, cuando queremos ser los más importantes, cuando queremos ser el centro de todo, eso lo hacemos a costa de los demás. Si yo quiero ser el primero entre una serie de personas, tengo que hacerlo a costa de esas personas. Seamos muy conscientes de esto. Lo hago a costa de los demás. Y esto existe en todas partes. Existe en el mundo del trabajo, existe en la iglesia, existe en un grupo de WhatsApp, existe en un grupo de amigos, existe en todas partes. Siempre hay algunos que quieren ser los primeros, que quieren destacar, que quieren ser el centro de todo, que quieren llamar la atención, que quieren ser los protagonistas. Y claro, eso siempre crea conflicto en cualquier convivencia. Siempre eso es un hervidero de conflictos. Y si tienes una persona así en cualquier grupo, prepárate a tener problemas. Los vas a tener seguro. Todo lo que nos pide el Señor siempre es por nuestro bien. Cuando somos egocéntricos, que queremos ser los primeros, que queremos ser el centro de todo, vienen los problemas. Pero Jesús nos da la respuesta, Jesús da con la clave, con una frase hoy redonda. El que quiera ser el primero, que sea el último. O sea, pasamos de ser el primero a ser el último. Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Aquí hay dos visiones muy distintas de ver la realidad, que lo podemos resumir con dos palabras, la palabra amor y la palabra olvido. Cuando nos amamos a nosotros mismos en el sentido malo, que queremos ser los primeros, el centro, tal, en ese sentido me refiero, cuando nos amamos a nosotros mismos y queremos ser el centro, esto nos lleva al olvido de los demás. Pero en cambio, cuando amo a los demás, me lleva al olvido de mí mismo. Son dos concepciones completamente distintas de nuestra vida, de nuestra fe, de todo. Aquello que decía San Agustín en su libro Dos ciudades. Le voy a poner un ejemplo de esto, porque esto se da en el mundo, se da constantemente, que se lo escuchaba un obispo. Un obispo tuvo un encuentro en una cárcel con emigrantes y le dijeron uno de estos emigrantes: cuando vine a España veníamos en una barcaza muy grande, la barcaza venía hasta arriba de gente, como siempre hacen, ¿no?
para sacar más dinero los que trabajan en esas mafias, y vieron que la barca se empezaba a hundir, se empezaba a llenar de agua, no llegaban a la costa, y ahí hubo dos reacciones muy distintas por parte de algunas personas que iban allí, en esa barca. Unos empujaban a otros al mar para liberar peso y salvarse ellos. Y otros, en cambio, se lanzaban ellos al mar a salvar a esas personas que habían caído al mar. Qué distinto, ¿eh? Unos piensan en sí mismos a costa de los demás, les echan al mar. Y otros piensan en los demás a costa de su vida. Qué distinto. ¿Saben ustedes que en tiempo tuvimos una orden en la Iglesia que entendió esto de la siguiente manera, un carisma muy curioso? Los mercedarios. Los mercedarios entendieron que Jesús, al entregar su vida, nos ha rescatado a nosotros. Y es así. Ellos se llevaron eso al pie de la letra. Y ellos entregaban su vida, en España cuando estaban los musulmanes, la Reconquista, ellos entregaban su vida por personas que estaban presos, se ofrecían en su lugar y liberaban a esa persona que estaba preso. Lo que estoy diciendo aquí. Se olvidan de sí mismos por amor a los demás, hasta el punto de hacer lo mismo que hizo Jesucristo, entregar su vida. Ese es el ejemplo que nos da hoy el Señor. Acabamos con esta frase que la tenemos que llevar mucho a nuestra vida. Primero a reflexionar sobre ella y después llevarla a la vida. Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, Él es nuestro auxilio. En un mundo en el que predomina la ambición y el poder, para que la Iglesia procure ser signo de Cristo, que vino a servir y dar la vida por todos, roguemos al Señor. En un mundo en el que se busca sobre todo la eficacia, para que los más débiles en la sociedad no se vean despojados de sus derechos, roguemos al Señor. En un mundo en el que se medra a costa de los demás, para que se valore la honradez, la austeridad, la sinceridad, la autenticidad, roguemos al Señor. En un mundo en el que la figura de Cristo inquieta, para que cuando nos preciamos de ser discípulos suyos, entendamos sus palabras, quien quiera ser el primero, sea el servidor de todos, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, con tu poder, atiende a nuestras súplicas, por Jesucristo nuestro Señor. La tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. Y después el viñador trabajó en buena lid, y las tierras ven crecer las espigas y la vid.
avisar. Y ahora convertido en pan y vino, tu pueblo lo ofrece ante tu altar. Conviértelos, oh Dios, son frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Fernando, Fermín, Ciriaco, José Luis y José, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro de la vida, mío de ese y de aquel, que vive en toda criatura, y ellos así han de creer. Quisiera realzar tu nombre, viviendo aquí bajo el sol, tu mensaje de aquel monte de pobreza, paz y amor. Danos pan para vivir, solo el momento presente, ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor, y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Danos pan para vivir, solo el momento presente, ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor, y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. Amén, amén, que no caiga en tentación. Amén, amén, que sea así siempre, Señor, que sea así siempre, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Soy joven y me cuenta el mundo que a los pies del hombre quisiste poner. Con mis temores y mi miedo haré una cruz, te seguiré. Jesús de Nazaret, quiero seguirte, quiero serte fiel, sentirte cerca de mi amanecer, saber que tú eres mis pies, todo mi corazón, mi vida entera te la entrego a ti, con mis fracasos, mis días de ilusión, mi ingratitud, mi poco amor, son para ti. Apenas si recuerdo en el ayer, que pocos son los días que viví, y sin embargo pienso que el tiempo perdí lejos de ti. Jesús de Nazaret, quiero seguirte, quiero serte fiel, sentirte cerca de mi amanecer, saber
cerca de mi amanecer, saber que tú eres mis pies, todo mi corazón, mi vida entera te la entrego a ti, con mis fracasos, mis días de ilusión, mi ingratitud, mi poco amor, son para ti. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios ten gracia.